Como decía, la presentación de hoy va a ir sobre una de las nuevas prestaciones de la 2017, en concreto la prestación que es Excel Automation. Excel Automation consiste en la habilidad que tiene SolidWorks Electrical de generar proyectos a partir de una hoja de Excel configurada con una serie de columnas que ahora veremos de manera muy sencilla, yo creo. Entonces, lo que sí me gustaría es primero dar una especie de contexto a esta nueva prestación. Vamos a ver estos puntos de manera muy breve. Hemos querido centrar el enfoque de esta nueva prestación, el XLS Automation o Excel Automation, en reducir sobre todo el número de tareas rutinarias que tiene que hacer la oficina técnica, el ingeniero, cuando está creando proyectos. Hemos tenido en SolidWorks una enorme demanda de optimizar estos recursos, en el sentido de poder hacer mucho más ágil tareas de este tipo, tareas rutinarias que las vamos a explicar brevemente. Luego veremos un ejemplo de aplicación de estas tareas rutinarias que, según mi experiencia, se produce de manera muy habitual en las empresas. Y luego hablaremos un poquito también de una tarea en concreto, que es el cambio de normativa de un proyecto eléctrico, en este caso con SolidWorks Electrical. Muy bien, pues el porqué de esta nueva prestación, muy brevemente, una introducción muy breve. Como decía antes, constantemente estamos recibiendo información de clientes, de usuarios. Lo que vemos en cualquier disciplina, no solamente eléctrica, es que tienen una necesidad todas las industrias de lanzar productos que innoven, evidentemente, que marquen una diferencia respecto a la competencia y hacerlo lo antes posible, el cumplir de alguna manera con los plazos de entrega o el adelantarse también a la competencia. Eso es la principal preocupación que vemos en nuestros clientes. Lo que sucede actualmente es, aquí vemos dos pequeños gráficos, lo que nosotros estamos captando desde nuestra base de clientes es que aproximadamente el 90% del tiempo se dedica a modificar proyectos que ya existen o adaptarlos. Es decir, a un cliente con una especificación nueva vamos a hacer una serie de cambios, o a lo mejor hemos cambiado de proveedor de cierto componente, vamos a cambiar ese proyecto. Cosas de este tipo ocupan hasta el 90% del tiempo de diseño, dejando un 10% en el cual, pues bueno, se reparte solamente con un 2% de innovación sobre el producto, lo cual es muy difícil poder sacar un proyecto nuevo con nuevas prestaciones al mercado con ese poco tiempo que dedicamos. Entonces, muchas empresas hoy en día se contentarían con pasar de este 90-8-2 que le llamamos al 80-12-8, a invertir un poco esta tendencia y tener mucho más tiempo para la innovación y para la mejora del proyecto a largo o a medio plazo. Este impacto, este reducir 10% las tareas de modificaciones y adaptaciones, es lo que tratamos de permitir con esta nueva prestación, con el Automation, con Excel Automation. Evidentemente, esta parte es la que tenemos el problema y la que vamos a intentar, pues bueno, ayudar un poco con esta nueva prestación, como digo. El problema de esas tareas rutinarias de modificación, de adaptación, es que son una barrera, un obstáculo, como hemos visto, para hacer el producto mejor, básicamente, o para lanzarlo antes, o para cumplir con las fechas de entrega. Y además, todas estas tareas, este 80, este 90% del tiempo que dedica un ingeniero de su tiempo, a estas tareas, realmente no aporta valor. Es una faena prácticamente administrativa, de gestión de documentos, de modificación, pero no de aportar un valor real al producto. Por tanto, vemos que tenemos siempre una meta, que es innovar el producto, hacerlo mejor, hacerlo más competitivo, pero en ese camino siempre tenemos una serie de obstáculos, como puede ser pues manualmente ajustar los diseños,
cambiar, como hemos dicho antes, de normativa, repasar el proyecto por si puede ser que alguno de los cambios que he hecho haya generado algún error. Luego la propia documentación se tiene que volver a generar. Luego también, si tengo un software que no sea de SolidWorks y tengo que integrarme con sistemas de PDM, con sistemas de ERP, con la parte mecánica, si es de la parte eléctrica que hablamos, tenemos que generar ficheros manualmente de intercambio. Todo eso nos mantiene lejos de la meta, que es diseñar mejores productos. Entonces, vamos a intentar reducir toda esta problemática, hacerla mucho más llevadera, mucho más breve, hasta el punto de que prácticamente sea, para la oficina técnica, el impacto sea prácticamente cero. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues un pequeño ejemplo de dónde se refleja esta casuística sería a nivel de algo tan sencillo como generar una oferta. Es decir, tenemos un cliente, tenemos el representante de la empresa de ventas, el comercial, el cual recibe de ese cliente una serie de requisitos. Esos requisitos son transmitidos a la oficina técnica y es la oficina técnica la que se encarga de, en función de esos requisitos, generar una valoración y, bueno, con esa valoración se la devuelve al cliente a través del departamento de ventas. Eso se hace muchas veces para un único cliente, porque el cliente, a medida de que, bueno, de diferentes parámetros, va ajustando la definición de necesidades que tiene, y luego por muchos clientes. Por tanto, este tiempo que consumimos puede ser realmente tener un impacto brutal en nuestro trabajo. Lo que proponemos con esta nueva prestación es que a partir de ahora el cliente emita esos requisitos, pero el comercial, el departamento de ventas, sea capaz de generar esa valoración con un mínimo, con una mínima participación de la oficina técnica. Tiene que haber una participación a cierto nivel, ya lo veremos, pero es realmente anecdótica. Entonces, a partir de ahí puede devolver esa valoración directamente al cliente y todo ese tiempo lo vamos a ahorrar para innovación o bueno, para otras tareas que requieran el tiempo de la oficina técnica. Claro, visto así, de entrada puede generar cierto recelo, sobre todo desde la parte técnica, ¿no? Eso de que el departamento de ventas sea capaz de generar ofertas y de entender cuáles son las necesidades y las variantes de un proyecto que tiene un cliente, bueno, pues puede ser que sobre todo desde la parte de los técnicos nos incite cierto recelo, pero no tiene por qué, ahora lo veremos. Vamos a ver cómo realmente se puede hacer con un mínimo impacto en la oficina técnica, como he dicho, pero realmente con un mínimo impacto en tiempo invertido, pero en tiempo ahorrado es realmente un cambio brutal. Entonces, vamos directamente. Aquí les he puesto esto de pensemos en verde. Eso simplemente lo que significa es que hemos desarrollado esta opción, como he comentado antes, a partir de Excel. ¿Por qué a partir de Excel? Pues porque es un software muy extendido, que todo el mundo entiende, que todo el mundo puede manipular hasta cierto nivel y que prácticamente todos tenemos, por no decir todos, instalados en nuestros equipos, con lo cual es un acceso para cualquier persona, en este caso para el departamento de ventas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a saltar un momento a Electrical, brevemente, ¿de acuerdo? Y les voy a enseñar un proyecto este de aquí, si no recuerdo mal, es el que he elegido como ejemplo. Es un proyecto muy simple, simplemente para ilustrar este meeting, pero creo que es bastante entendedor y veremos cuál es la casuística de esta nueva prestación que tenemos. Aquí, ¿qué tengo? Bueno, pues básicamente tengo un pequeño proyecto en el que hay un esquema hidráulico, aquí lo vemos. Tenemos el típico, un esquema de potencia en el que tengo, bueno, pues dos motores, sin más. Luego tengo unos planos de maniobra, plan de maniobra típico de control de uno de los motores. Luego tengo variadores, cada variador corresponde a uno de esos dos motores que hemos visto antes. Y luego tengo otro motor que controla a través de un PLC. Y tengo una serie de entradas, sensores, una serie de salidas. Entonces, digamos que
lo que me interesa es que este proyecto, en el que yo le llamo tanque y riego, porque uno de los motores lo que hace es, y para eso vamos a enseñar el esquema hidráulico quizás, uno de los motores lo que hace es simplemente llenar un tanque, el otro motor lo que hace es sacar el contenido del tanque y repartirlo en un sistema de riego, simplemente eso. Entonces, lo que hemos hecho en este caso, en el Excel que ahora les voy a enseñar, es simplemente mostrar estas dos opciones. Aquí la podemos ver. He hecho esta pequeña plantilla, digamos, en la que tengo, pues bueno, proyecto, cliente, vamos a poner aquí cliente SolidWorks Meeting, por ejemplo, cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, pues bueno, tenemos, vamos a hacer un poco grande, la fecha de hoy, me la pone automáticamente, y aquí tengo las opciones. Yo ahora tendría el rol de la persona de ventas que va al cliente, cuento yo con ese proyecto total, y entonces el cliente me transmite sus necesidades, que pueden ser, bueno, pues quiero tanto el llenado del tanque como el sistema de riego, le diría simplemente sí, como uno de los dos, o los dos a la vez. Y el plano hidráulico es una tercera opción que yo he añadido. E incluso podemos elegir la normativa. Vamos a elegir para esta prueba inicial, le voy a decir pues que bueno, que simplemente quiero el control de llenado de tanque. ¿Eso qué me va a hacer? Me va a hacer que de este proyecto original que yo tengo, que lo voy a cerrar porque no tiene ya ningún uso para mí, lo que voy a hacer es que simplemente estas son las necesidades del cliente. Por supuesto, en un ejemplo real habría más. Simplemente he usado dos para ilustrar el ejemplo, pero en lógica habría más. Yo sería el representante de ventas, tendría esto hecho y simplemente esto lo enviaría por un correo a la oficina técnica. Y veremos qué tiene que hacer la oficina técnica con este fichero. Por detrás hay unas tablas que ahora luego les enseñaré, pero simplemente vamos a ver ahora el recorrido del proceso, digamos, que les hemos expuesto antes. Se genera este fichero, lo recibe la oficina técnica y la oficina técnica lo único que hace es dar de alta un nuevo proyecto. Tengo una plantilla que llamo plantilla vacía, ¿vale? Pues perfecto, esta misma. Vamos a llamarle, hemos elegido la opción de llenado de tanque, pues llenado de tanque, por ejemplo. No estoy escribiendo, llenado de tanque, eso es, y OK, no hago nada más. Esta es la parte que tiene que hacer la oficina técnica, crear un proyecto vacío y cargar ese Excel, ya está. La diferencia con el proceso hasta ahora es que la oficina técnica lo que recibe es la lista de necesidades del cliente a través de ventas, las interpreta, abre un proyecto y, bueno, lo modifica en función de esas necesidades, que puede ser, pues bueno, más o menos largo de hacer, pero en todo caso costoso. Y siempre, tanto si se hace de manera manual como si se hace en algunos softwares que hay en el mercado que permiten en un interface elegir esa combinatoria, la combinatoria que hemos visto antes, pero de manera interna al software, no externa en un Excel, como les he enseñado ahora, pues siempre, bueno, pues hay un proceso manual que tiene que establecer el usuario. Con Electrical lo hemos eliminado. Todo lo que va a tener que hacer es venir aquí, automatización Excel, elegir el archivo, en este caso el archivo que os he enseñado antes, y el software genera el proyecto. ¿Qué proyecto genera? Y para eso voy a abrir el anterior, no debería haber cerrado. Vemos que el original, bueno, lo primero es que he variado el nombre de los planos. Bueno, es un parámetro que tengo, puedo hacerlo, no hay problema. Tiene una serie de planos y el que acabo de generar, si el original tenía dos motores, para el tanque y para el riego, el que acabo de generar tiene simplemente un motor. También solo tengo un plano de control que podemos ver aquí, no tengo ningún tipo de PLC como tengo en el original. ¿Por qué? Porque he elegido la primera opción, la opción de llenado de tanque, y todo el resto lo ha quitado. No era necesario. ¿De acuerdo? Un poco esa sería la idea. ¿Qué pasa si ahora volvemos otra vez al Excel? Vamos a decirle, pues bueno, que en lugar nos genere esta vez con la opción número 2 únicamente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues lo hacemos así. Guardaríamos el archivo, lo enviaríamos y simplemente la oficina técnica vendría, crearía de nuevo una plantilla vacía y cargaría
le hemos llamado tanque, pues vamos a llamarle riego, por ejemplo, a este, riego. Hacemos OK. Ya os digo, pasamos de un proceso que puede ser muy largo si tenemos que hacerlo de manera manual, o no tan largo si tenemos algún tipo de interface que tienen algunos softwares de elegir nosotros las opciones, pero en todo caso un proceso que siempre puede conducir a cierto error, porque es un proceso manual, a directamente ejecutar lo que nos viene desde la oficina técnica, perdón, desde ventas. Yo ahora vengo, voy a volver a cargar el fichero en el estado nuevo en el que está, le digo automatización de Excel, cargo el mismo fichero porque he hecho la modificación sobre el mismo fichero, y ahora vemos que tenemos una configuración diferente que corresponde al otro motor. Si ahora lo abro, veremos que efectivamente tengo aquí el otro motor, en el anterior teníamos el motor primero, y ahora tengo la parte de riego que, como hemos dicho antes, pues va configurada a partir de unos PLCs, pues por tanto tengo aquí los PLCs y no tengo el plano de control que tenía antes. También el plano de variador, vemos que de los dos originales que había, pues me carga el que corresponde. En este caso, este gobierna el primer motor y el otro gobierna el segundo motor. ¿De acuerdo? Por tanto, de manera muy ágil podemos generar todo lo que sería un nuevo proyecto con una serie de opciones, de variantes, de configuraciones, llamémosle como queramos, que se ejecutan automáticamente. Yo ahora con este proyecto hecho, directamente lo puedo enviar de vuelta al departamento de ventas, y el departamento de ventas pues enviárselo al cliente en concreto. ¿De acuerdo? Es, ya os digo, una manera muy dinámica. Elegimos precisamente el Excel por eso, por una voluntad de que hubiera un acceso libre a él, de manera muy simple. Algunas cosas que podemos resaltar sobre esta ejecución. Bueno, lo que tenemos que tener claro primero es que si miramos un poco la estructura del proyecto es inteligente, corresponde a la estructura del proyecto original. Aquí vemos cómo está todo separado por situaciones, porque yo lo he puesto así. Las referencias cruzadas, incluso que están en otros planos, se establecen de manera automática, de tal manera que yo podría navegar sin ningún problema de un plano a otro. Conserva toda la inteligencia, todo eso lo analiza. Luego también no solo puedo cargar información gráfica, trozos de planos o circuitos, mejor dicho, también puedo cargar información de ficha. Yo si me voy a cualquier ficha de proyecto, veremos que me aparece una descripción. Esta descripción viene también de la hoja Excel y, si se acuerdan, utilicé el nombre de SolidWorks Meeting para el cliente, pues también me lo refleja aquí. Todo esto se puede también personalizar a través del Excel. O sea, no solamente es dibujo, también es información. De tal manera que aquí no habría que hacer ya prácticamente nada. De acuerdo, más cosas. Vamos a ver ahora un poco la parte del Excel, a ver cómo funciona. Recuerdo que la última vez que enseñamos esto, hubo que explicarlo en detalle porque un poco la persona que se lo estábamos enseñando no daba mucho crédito. Decía, bueno, no puede ser que esto funcione así, simplemente con un Excel. En realidad, el funcionamiento es muy simple. Vamos a ver el Excel. Tengo esta primera pantalla que la he hecho muy simple. Podríamos crear un formulario, por ejemplo, y rellenar esta información desde un formulario. También sería la otra opción. ¿Y qué hay por detrás? Pues bueno, por detrás lo único que hay es esto. Una hoja de Excel en la que tengo el nombre del circuito que voy a insertar. En este caso, pues vamos a ver si lo vemos. La potencia o el control del PLC, etcétera, etcétera. Y la hoja donde lo voy a añadir. Como estamos viendo aquí, pues puedo insertar circuitos en la misma hoja. No hay ningún problema. Se pondrá en la posición correcta. También hay otros campos, como vemos aquí el del cliente, que también se me ha pasado a esta tabla y por eso me lo rellena en los proyectos en el proyecto, en las fichas del proyecto. Pero simplemente es eso, yo tengo una serie de circuitos y esos circuitos, dependiendo de la configuración que yo elija, si yo elijo, por ejemplo, nos podemos fijar que aquí tengo
la última línea hay un valor de unos y ceros. 1 significa se dibuja, 0 significa no se dibuja. Ahora tengo 1 y 0. Si yo eligiera las dos configuraciones, se dibuja todo. Por tanto, es extremadamente simple. Por supuesto, este fichero Excel se puede complicar. Es decir, no complicar, pero se puede añadir más parámetros. Si queremos añadir más información al fichero, a la ficha de los planos, se añade el campo correspondiente. Si queremos añadir información directamente a los elementos, también se puede hacer. Todo eso se puede configurar, no hay ningún problema. De hecho, si nos fijamos en los elementos, veremos que aquí he mezclado dos tipos de configuración de elementos. Una es una configuración fija, manual, le llamamos nosotros. ¿Eso qué significa? Que siempre que insertemos ese circuito, en este caso, este relé, va a tener el nombre KM1. Independientemente de si yo elijo una configuración, la otra no saldría, pero bueno, independientemente de la configuración que yo elija, siempre tendrá el nombre KM1. La otra opción es que adopte el nombre según la posición que tenga en el proyecto. Por ejemplo, si no recuerdo mal, este tiene automático. H2 no es una información que yo tenía previamente preparada para él, sino que una vez se ha insertado el circuito, la ha tomado de manera automática a través de unos parámetros que yo tengo definidos. ¿Por qué tenemos esas dos opciones? De nuevo, con otros softwares no tenemos esta opción. Estamos forzados a hacerlo de una forma o de otra. Con SolidWorks Electrical tenemos las dos. ¿Por qué? Porque tenemos, desde los clientes que tenemos, nos hicieron llegar dos opciones diferentes. Una, la de que quieren que tenga siempre coherencia los nombres de los elementos, es decir, si yo elimino elementos anteriores, porque en esa configuración no están, elimino un motor, por ejemplo, elimino cualquier cosa, quieren que tenga una coherencia de contador, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que se vea el proyecto como realizado desde cero, por decirlo así. Otros clientes, sin embargo, quieren que mantenga la numeración fija. Y si hay saltos, es perfecto que haya saltos. Es decir, si yo me voy, por ejemplo, a la segunda opción, me voy al PLC, veremos, por ejemplo, que tengo yo aquí un relé que es KM2. En este proyecto, con esta configuración, no existe KM1. Solo existe KM2 porque lo tengo forzado a que conserve siempre esa numeración. ¿Cuál es el sentido de eso? El sentido es que si tengo proyectos con muchas configuraciones posibles, si hay algún problema de postventa y el cliente me dice, tengo un problema en KM2, yo no necesito saber qué configuración tiene de proyecto. Ya sé qué componente es automáticamente, independientemente de las configuraciones que se hayan usado. Por eso tenemos las dos opciones, tanto poder usarlo como fijo o poderlo variar. Eso ya depende de cada uno. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces hemos visto un poco cómo se crean estos planos, estos proyectos, muy simple. Vamos a ver un poco cómo podríamos alimentar con más circuitos estos proyectos. Si es muy complicado, si no, cómo puedo yo parametrizar el Excel. Y ya adelanto que es sencillo. Vamos a volver un momento brevemente al PowerPoint. Vamos a recordar que lo que obtenemos con este sistema de trabajo es que se acabó el traslado manual de ventas a el proyecto. Ahí está mal escrito, tenía que haber puesto al, perdón. No hay un proceso manual por parte de la oficina técnica. Es la ejecución de un archivo que le viene dado. Por tanto, reducimos la posibilidad de errores manuales. Se acabó el modificar manualmente el dibujo. Si es necesario, se puede hacer, pero no tiene sentido con el sistema que hemos expuesto. También se puede añadir datos como descripciones, nombre de cliente, fechas, etc. Y también no vamos a tener una generación rígida, por lo que acabamos de explicar. No vamos a tener los elementos siempre con una numeración determinada o siempre con una numeración que varíe. Podemos elegir una u otra en función de las necesidades. Y tampoco hay necesidad de revisar el proyecto propiamente, porque está reutilizando unos datos que ya están revisados previamente en mi proyecto original, con lo cual sabemos que todo está correcto. ¿Qué ocurre si hay algún error?
por alguna circunstancia en este proceso, lo veremos ahora. Vamos entonces a añadir información al Excel. Vamos a crear un nuevo circuito, por ejemplo. Me voy a ir al proyecto original y en el proyecto original voy a añadir este circuito, el circuito hidráulico. ¿Cómo lo hago? Pues una de las grandes ventajas de SolidWorks Electrical es que guardar un circuito, guardar lo que nosotros llamamos una macro, es extremadamente sencillo. Le voy a dar un nombre de circuito, el que sea, le vamos a llamar circuito, le voy a dar un nombre así un poco críptico, H300, porque quiero que no sea por sí mismo, no explique por sí mismo el contenido, porque puede ser que los ficheros no tienen por qué tener un contenido que el departamento de ventas pueda entender. Puede ser una cosa muy técnica. Y aquí en la descripción sí que le voy a dar una descripción un poco comprensible. Voy a decir, pues, circuito hidráulico. Le vamos a decir tanque más bomba, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué he hecho? Ya os digo, una de las grandes ventajas de SolidWorks Electrical es la enorme facilidad de crear macros, de guardar circuitos. Daos cuenta que hemos usado arrastrar y soltar, y ya está. Ahora le he cambiado el punto de inserción, me interesa que esté ahí, perfecto, pero ya lo tengo guardado. Ya está. Entonces, ahora me puedo ir al Excel y otra de las grandes ventajas, aparte de la facilidad de guardar circuitos de Electrical, es que es base de datos SQL. Toda la información está en base de datos SQL. Y podemos linkar nuestro Excel con esa base de datos directamente de manera muy sencilla. Muy sencilla. Aquí, ¿qué tengo? Aquí estamos viendo una vista de la base de datos. No de toda, evidentemente, sino de la parte que a mí me interesa. Como lo tenía abierto, le voy a dar a refrescar y podemos ver que tengo aquí un nuevo registro. Este nuevo registro es el registro del circuito que acabo de añadir en la base de datos. O sea, este archivo Excel en concreto tiene una opción que cada vez que se abre, refresca esta conexión, porque Excel no permite hacerlo online directamente. Entonces, cada vez que la persona, en este caso de ventas, que hemos ejemplificado antes, abra el Excel, tendrá la última versión de archivos. No tiene que preocuparse de nada. Automáticamente se actualizará como se me ha actualizado aquí a mí ahora. Entonces, bueno, esta parte quizás sí que la tenga que hacer la oficina técnica, añadir un nuevo circuito, me vengo a esta lista y le digo, bueno, voy a buscar ese nuevo circuito, he eliminado las otras descripciones simplemente para añadirlo de manera más rápida. Aquí veo la descripción, circuito hidráulico tanque bomba, y aquí veo la descripción, el propio nombre del circuito, que como hemos dicho es un poco críptica, no tiene por qué tener sentido para la gente de ventas, automáticamente me sale. Por tanto, desde aquí, desde una simple descripción, yo voy añadiendo circuitos reales. Por tanto, es directo. Yo ahora lo que voy a hacer es decirle que quiero que me genere un nuevo proyecto, pero incluyéndome el plano hidráulico. ¿Esto qué me ha hecho? Pues simplemente me ha hecho poner un 1 aquí. Lo podéis ver en la última columna. Solo ha hecho eso. Voy a provocar un error. El error es que no le voy a dar plano de inserción a este proyecto hidráulico. Vamos a ver qué ocurre. Yo ahora voy a hacer lo mismo. Voy a venir, cerremos este para no confundirnos. Voy a venir aquí. Voy a crear un nuevo proyecto, vacío también. Le vamos a llamar completo, por ejemplo, completo, ¿verdad? Completo bomba riego, por ejemplo, y OK. Y ahora lo que me debería hacer, vamos a volver a la configuración, un segundo, es ponerme las dos opciones y el plano hidráulico. Lo que pasa es que, como digo, he creado adrede un error. El plano hidráulico no tiene plano donde insertarse. Entonces vamos a ver qué ocurre. Voy a cerrar estos planos y en el último proyecto que acabo de crear le voy a
seleccionar el fichero Excel, perdón, no recuerdo si había salvado fichero Excel, lo voy a salvar. Le voy a cargar el último fichero Excel y a ver qué ocurre con el error. Ahí de momento me está generando y me da un informe. Este informe antes lo he cerrado muy rápido porque simplemente ponía que se ha finalizado el proceso correctamente y ya está. Ahora vemos que no solo hace eso, sino que también si hay alguna inconsistencia en el fichero Excel, nos lo va a comunicar. Si falta alguna información, alguna columna no está configurada correctamente, lo que sea. En este caso me está diciendo que hay un error en la macro del circuito H300, me da incluso el nombre y la fila dentro del Excel. Entonces, bueno, si me voy al Excel, puedo comprobar que efectivamente tengo un error aquí, circuito H300, que era lo que me comunicaba en el listado de errores. Vale, me he dejado el plano, le voy a decir que me lo ponga en el plano 9, por ejemplo. Y guardamos el fichero Excel y lo volvemos a ejecutar. Yo ahora podría ejecutar de nuevo el Excel sobre este plano, porque además de generar proyectos, el fichero Excel entiende que si un elemento está insertado, no lo va a insertar por segunda vez. Yo puedo volver a generarlo. Entonces, lo único que me va a generar aquí ahora va a ser la diferencia entre lo que hay y lo que yo le estoy enviando desde mi fichero Excel. Vamos a verlo. Yo ahora de nuevo, vamos a ir a automatización y le voy a decir que me cargue la última versión del fichero. Ahora no me va a generar una nueva colección de planos. No voy a tener, en lugar de 7 creo que tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 que tengo de esquema, no me va a generar 6 más y voy a tener 12. No solo dibuja. Recordemos de nuevo que estamos trabajando a nivel de base de datos SQL y eso nos permite de manera muy rápida comprobar la información. De tal manera que ahora me dice que todo está correcto, no me ha creado más planos. Si yo entro en el plano no hay 4 circuitos de motor, los 2 que había más los 2 nuevos, está todo correcto, y me ha añadido el circuito. Aquí tengo el circuito hidráulico. Si yo me voy a cualquier componente de circuito hidráulico, evidentemente se ha configurado de manera anterior, está todo enlazado con el resto del proyecto. A pesar de que lo he añadido de segundas, yo ahora puedo irme desde esta bomba a donde esté en el plano desarrollado eléctrico. Simplemente apretando aquí y aquí vengo, está todo hecho. Y puedo volver otra vez pues, al diseño original. De tal manera que es muy sencillo generarlo, ya hemos visto. Es muy sencillo añadir nuevos circuitos, crear macros, pero eso ya lo sabíamos de Electrical, que es muy sencillo añadir información a la librería. Pero es muy sencillo también alterar ese Excel de manera semiautomática y mantenerlo vivo. Es decir, a diferencia de otros softwares, de nuevo, no tengo que manualmente configurarme todo, sino que yo puedo leer la base de datos, es una opción muy básica de Excel, enlazar con base de datos, y sé que no tengo ningún error, sino que directamente yo elijo una lista de valores que vienen de la base de datos de mi proyecto. Elimino de nuevo el error humano de tener yo que configurar manualmente esas opciones de proyecto. ¿De acuerdo? Muy bien, pues más cosas. Hemos visto un poco... Perdón. Estoy intentando buscar el PowerPoint que se me resiste. Aquí. Bueno, hemos visto un poquito el tema de lo que nos aporta el crear los proyectos. También lo que nos aporta a nivel de personalización. Es muy sencillo de configurar, lo hemos visto. Es muy sencillo incluso de manipular para gente que esté fuera de oficina técnica, no tenga un conocimiento profundo técnico del proyecto. No hace falta que lo tenga. Y es fácil alimentar ese Excel con nuevas adiciones de circuitos o con nuevas opciones o nuevas configuraciones. Muy sencillo. Y todo eso gracias a la base de datos SQL. Bueno, entonces, iba a decir ya muchas gracias, pero no.
queda una cosa más, que es lo de cambiar de normativa. También hemos recibido desde algunos clientes la petición de poder cambiar de normativa a un proyecto. Tengo un proyecto desarrollado, en este caso, en normativa internacional, en IEC, y, por ejemplo, pues necesito generarlo en normativa ANSI, anglosajona, pues poder hacer eso de una manera desatendida, no tener que hacerlo de manera manual, ¿no? Volviendo a dibujar el proyecto. Bueno, pues si nos fijamos en mi Excel, volvemos, he incluido una opción que es IEC o ANSI. Simplemente eso. ¿Eso qué me hace? Pues muy sencillo. Lo que hace es que tengo una serie de circuitos, los que hemos visto antes, que están en normativa internacional. Cuando yo le doy el valor de ANSI, lo que me va a hacer es mirar el mismo circuito equivalente en ANSI, que también lo tengo en mi librería guardado. Ya está. Por tanto, si por cualquier cuestión se necesita generar rápidamente este proyecto en normativa anglosajona, pues lo hacemos, generamos de nuevo el proyecto. En este caso voy a elegir la plantilla ANSI de entrada. Esto, si fuera necesario, lo podemos hacer de manera también desatendida, no para esta demostración, pero es posible hacerlo, porque cargo por defecto la plantilla con todos los valores anglosajones, unidades en pulgadas, etcétera. Cajetines también de tamaño en pulgadas, etcétera. Simplemente por eso uso otra plantilla. Cargo la plantilla, ahora lo está haciendo, y ahora lo que vamos a hacer es que una vez que esté cargada, exactamente el mismo proceso, exactamente el mismo fichero, sin ninguna diferencia. Abrimos y nos genera el nuevo fichero. No recuerdo la misma qué configuraciones tengo, perdón, pero vamos a verlo. Sí, tengo las tres configuraciones, tanto como el llenado del tanque, riego, por tanto me va a aparecer el proyecto entero en ANSI. Muy bien, me dice que está correcto y vamos a verlo. Me ha generado todas las listas. Vamos a abrir algún listado, por ejemplo, este. Pues bueno, aquí tengo el variador en normativa ANSI. Si yo me fijo en el anterior, lo teníamos en normativa internacional de arriba abajo. También ha cambiado el cajetín, evidentemente, estamos ya en pulgadas, no en milímetros, entonces lo tenemos todo generado. También los PLCs, si nos fijamos en los PLCs originales, pues lo tenemos de esta manera, en la parte inferior, para entradas, se suele hacer así en normativa internacional, lo podemos hacer en normativa ANSI, que se suele poner de manera vertical y también con los elementos conectados. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues muy brevemente, no es que entretener más, era en principio media hora lo que teníamos pensado, nos hemos pasado 10 minutos, no quería pasarme demasiado, pero simplemente decirles eso, bueno, todos los beneficios que hemos ido repasando que nos permite esta nueva herramienta. Para resumir de manera muy breve, yo diría que es primero restar horas de trabajo que además no aportan valor a la oficina técnica, poder hacer el departamento de ventas mucho más eficiente, poder presentar una oferta de manera prácticamente inmediata o con muy poca intervención de la oficina técnica, simplemente ejecutar el fichero Excel, que es muy fácil tanto crear ese fichero Excel como mantenerlo con vida y crear y añadir nuevas modificaciones, es extremadamente sencillo, y que luego, de la misma forma, si yo tengo la equivalencia de los circuitos en ANSI, puedo decirle que elija el circuito versión IEC internacional, circuito versión ANSI. Muy sencillo. Muy bien, pues nada, simplemente ya me queda agradecerles su presencia, espero que les haya sido de utilidad este rato. Lo dicho, cualquier consulta que tengan al respecto nos la pueden dirigir a SolidWorks, preferentemente a través de su distribuidor habitual. Y decirles que tendrán a su disposición la grabación completa de este webinar para que la puedan descargar. Creo que es descargable, no recuerdo ahora mismo si es descargable o versión online, pero en cualquier caso la tendrán disponible para poderla revisar.
y que para cualquier otra cosa estamos a su disposición. Así que muchas gracias, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde estén, y adiós.